segundo video dedicado a la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora, este autor criollo novohispano, nacido en la Ciudad de México en 1645, que fallece en este mismo lugar en el año de 1700. Hablábamos ya de una breve biografía de Carlos de Sigüenza. Ahora haremos un análisis, por supuesto, breve y general acerca de algunas de sus obras más destacadas para que puedan ser conocidas. Un poquito, digamos, generalidades de su contenido a través de estos videos. Bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora fue un autor prolífico y además podemos decir que por su espíritu de carácter científico y humanista, pues abordó una gran cantidad, digamos, de disciplinas. Su posición, digamos, como cosmógrafo real y como el encargado de la Cátedra de Astrología y Matemáticas de la Universidad de México, pues le dio también muchas posibilidades para que buena parte de estas obras pudieran ser publicadas. Entonces, de sus obras destacadas, la más temprana es una epopeya sacropanegírica dedicada a San Francisco Javier en 1662. Esto lo escribe siendo él muy joven, estamos hablando de 17 años, una serie de poemas, y todavía antes de que él sea expulsado de la Compañía de Jesús, hecho que sucedió en 1667. Eh, Él, de todas formas, nunca tuvo ningún recelo hacia la Compañía de Jesús. Tuvo, de hecho, más bien un gran apego, digamos, a su formación en esta congregación, y tuvo un especial, digamos, también admiración hacia la figura de San Francisco Javier, el misionero, segundo general de la orden de la compañía y misionero evidentemente ejemplar, ¿no? Luego tenemos un poema, La Primavera Indiana, un poema sacrohistórico, dedicado a la figura de María Santísima de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, publicado también en 1662, un poema en el que ya se puede ver mucho de lo que constituye, digamos, ese orgullo criollo por el hecho de que la Virgen María haya decidido prácticamente eh, rebelarse, ¿no? Y además a un indígena en territorio de lo que en ese momento era ya la Nueva España. Entonces, esto podemos decir que la figura de María, de la Virgen de Guadalupe, evidentemente se convirtió en una de las bases más sólidas de la identidad criolla, y prácticamente pues tenemos una serie de videos dedicados al hecho del guadalupanismo y a las primeras obras que sirvieron para afianzarlo en el imaginario criollo, como lo fue la obra del presbítero Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María en México. Entonces, vamos a leer un pequeño fragmento más adelante. Viene luego una obra muy interesante que es el Teatro de Virtudes Políticas, que es una obra característicamente, digamos, vinculada a este fenómeno del criollismo, porque con la ocasión de la llegada del nuevo virrey, el conde de Paredes, Marqués de la Laguna, en 1680, era siempre una tradición que a la llegada de un virrey se hiciera toda una parafernalia, digamos, una serie de eventos en los cuales se trataba, por supuesto, de agasajar al virrey en su llegada a la Nueva España, y particularmente al corazón de la Nueva España, que era la Ciudad de México. Y entonces se realizaban unos grandes arcos triunfales, estos arcos triunfales que se colocaban en las entradas de los grandes edificios, como era el caso de la Catedral de México, o la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, en los cuales se colocaban una serie de imágenes, ¿no? Esa arquitectura efímera que está acompañada de una serie de imágenes, de pinturas y también de textos escritos por personalidades intelectuales, literatos connotados.
Para la realización de los arcos triunfales para el conde de Paredes Marqués de la Laguna y su esposa, la condesa de Paredes, compitieron los dos titanes precisamente a los que estamos dedicando las series de videos de joyas literarias del siglo XVII, que son Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. La calidad literaria de los textos, de los versos que fueron escritos precisamente para, hacer la dedicatoria de estos arcos triunfales, pues es equivalente. Lo que ocurre es que Sor Juana fue, digámoslo así, más astuta en el sentido de comparar, digamos, utilizando precisamente este juego muy barroco del término de Marqués de la Laguna y del entorno lacustre de la Ciudad de México, utilizó la figura de Neptuno, el gran dios olímpico, para poder hacer una especie, digamos, de panegírico y una comparación de la figura del dios Neptuno, ¿no? Y de su esposa, la condesa de Paredes, que en este caso sería la diosa Tetis, prácticamente con el virrey, ¿no? Entonces, y en el caso de Sigüenza y Góngora siguió un camino que era mucho más provocador, me parece desde muchos puntos de vista más interesante, que es eh, alabar las virtudes de los tlatoanis mexicas o de figuras tan importantes como Netzahualcóyotl y hacerle ver, digámoslo así, al nuevo virrey que aquí se habían tenido grandes gobernantes, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, y que esas virtudes que ostentaban esos gobernantes indígenas, claro está que en un contexto de una idealización que no implica necesariamente rigor histórico, pero que es muy importante porque se trata de un rescate de las figuras de los gobernantes prehispánicos y haciéndole ver al virrey, digamos que se esperaba que él ostentara esas virtudes en su régimen. Esto dio pie a este libro de Teatro de Virtudes Políticas. Y luego tenemos, por ejemplo, Las Glorias de Querétaro, que es un texto que se hace precisamente pues haciendo una alabanza a la apertura, a la inauguración del gran santuario de Guadalupe en la ciudad de Querétaro. Como les comenté en algún momento, es interesante que haya sido en la ciudad de Querétaro, ubicada hacia el norte, digamos, hacia los que es ya los inicios del camino de tierra adentro, ubicada al norte de la Ciudad de México, me refiero, eh, se haya decidido dedicar un gran santuario cuando cuando mejor dicho, en la Ciudad de México, en el Tepeyac, no se había construido un santuario de esa categoría a la Virgen de Guadalupe, era una capilla relativamente modesta todavía. Esto, como les comenté en algún momento, fue un acicate para la Ciudad de México para crear el gran santuario que es construido con dirección del maestro Pedro de Arrieta y que es inaugurado hasta 1709 en la Ciudad de México. Pero este libro es también un pretexto para volver a la imagen de la Virgen de Guadalupe como orgullo del criollo novohispano, como orgullo novohispano, pero también para exaltar, digamos, las gracias de esta ciudad que aún quedaban más evidenciadas debido a esta sabia decisión de crear un gran santuario, uno de los primeros grandes santuarios marianos que se construyeron en el territorio novohispano. Luego tenemos una obra en donde se puede ver pues la vena científica de Carlos de Sigüenza y Góngora en el Manifiesto Filosófico contra los Cometas. Este es un texto muy interesante porque en él Carlos de Sigüenza y Góngora demuestra, digamos, su rigor al decir, digámoslo así, dedica a la virreina a la condesa de Paredes, que es una figura también un tanto mítica, un tanto, no mítica, quiero decir, alrededor de la cual se han configurado, sí, una gran serie de rumores y de mitos por su relación precisamente con figuras de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz y con el propio Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? En donde dice
Pretende mostrar que las doctrinas astrológicas que afirmaban que los cometas anunciaban o eran causa de males carecían de todo fundamento, despojando precisamente a estos cuerpos astrales de cualquier connotación de, digamos, mágica o de carácter, digámoslo así, esotérico, ¿no? Entonces, prácticamente este manifiesto filosófico dará pie a una gran diatriba de la cual hablaremos más adelante entre dos de los personajes más destacados de finales del siglo XVII que estuvieron presentes en la Nueva España. Vamos a leer nada más algunos textos de las obras ya citadas. En este caso de la primavera indiana, ¿no? Dice: ahora pues la celsitud divina en sacro consistorio soberano te levanta a la esfera cristalina que empañas tú todo el desierto. Sube México pues, sube que digna tu inocencia te aclama de la mano de aquel por quien el orbe ya te induces, pisando rayos y vistiendo luces. Y aquí se está refiriendo precisamente a la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, ¿no? Y habla de México, ¿no? Se refiere al territorio como México. Obviamente no está hablando de la República Mexicana, está hablando del contexto del Tepeyac, del centro de México, de la Ciudad de México y de todo este contexto de lo que ahora sería la zona, digamos, del Valle de México. Siguiendo con la primavera indiana, algunos fragmentos, algunos versos. Esta estrofa, la número 68, si entre breñas la patria fue sagrada de este portento de uno y otro mundo, que mucho es flora, el aura sosegada al monte impela, que previó infecundo. De aromáticas flores matizada triunfó María, y con placer jocundo cada flor que le sirve de divisa de abril es pompa, si del mayo risa. Sí, o sea, nos está hablando de este milagro que representó en sí mismo la aparición de las rosas, de las flores, en un lugar completamente lleno de un erial, ¿no? Con cactus, y en un momento en el que, una estación en que las flores era imposible que aparecieran en ese lugar. Y luego el verso que corresponde al 49, perdón, al 69, cese pues la atención que pensativa examina el efecto prodigioso o el sagrado dictamen que motiva a tanto extremo el brazo poderoso. Toda una primavera fue expresiva en tosca tilma del trasunto hermoso que a despecho del rígido diciembre influye mayos a la inculta urdimbre. Sí, influye mayos, es decir, influye rosas, influye primaveras a la inculta urdimbre de la tilma de Juan Diego. Les comentaba toda esta anécdota del Teatro de Virtudes Políticas. En esta sección ustedes pueden ver pues una recreación de lo que sería uno de estos arcos triunfales, que a mí me queda la duda si realmente se construyó este arco triunfal, pero lo que sí, porque finalmente la ganadora del certamen fue Sor Juana Inés de la Cruz, y hubo una serie de textos, ambos se alababan, porque ambos se admiraban, y se tenían una estima, pero también había claramente una rivalidad intelectual. Y prácticamente aquí lo que vemos es una recreación de lo que podría haber sido el arco triunfal de Carlos de Sigüenza y Góngora, que lo que sí se puede afirmar es que pinturas como las que vimos, dedicadas al Tlatoani, en este caso Moctezuma, que ahora actualmente forma parte de las colecciones del Palacio Pitti, de las colecciones de los Medici en Florencia, pues fueron en las que se basaron para poder realizar las pinturas que adornaban este arco triunfal, y los textos quedaron guardados en el Teatro de Virtudes Políticas. Aquí vemos la portada de las Glorias de Querétaro, de que hablamos pues de la nueva congregación eclesiástica de María Santísima de Guadalupe, y este es un fragmento que dice: embarazo del aire, de Querétaro nobles suspensiones, sin mendigar a Europa perfecciones, ni recelar del tiempo algún desaire. Yace un galante templo, donde airosa contemplo la perfección en término sucinto, del volado arquitrabe al bajo plinto, su estructura excelente, informada con mórbida blandura, es bella emulación de la luz pura. ¿Sí?
Y finalmente, bueno, luego hablaremos del manifiesto filosófico porque ya no